Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia y estudio la ingeniería en energías renovables. El día de hoy el video trata sobre conceptos básicos del cálculo diferencial. A continuación vamos a ver qué conceptos son los que vamos a definir. Comenzaremos con variables y constantes, avanzaremos con la continuidad de funciones, límites y terminaremos con derivadas. Comencemos con el tema variables y constantes. Variables y constantes. Podemos definir a una variable como la propiedad o el atributo que puede tomar uno o varios valores dados por los elementos de un conjunto. Y las constantes son cantidades que conservan siempre un valor fijo, los cuales pueden ser absolutos y arbitrarios. Vamos a hablar con ejemplos. Tenemos en primer lugar la fórmula del área de un triángulo. Ubicamos su altura y su base. Sabemos que la fórmula es área igual a base por la altura sobre 2. Encontramos que esta parte de aquí arriba son las variables, igual que la A que representa a la área. Y el 2 será una constante absoluta. ¿Por qué? Porque este 2 no va a cambiar, siempre va a ser 2. Ahora, en un segundo ejemplo tenemos a y es igual a 4x más 3, una función donde encontramos a sus variables. Tenemos una variable independiente y una variable dependiente, porque hay una relación entre x y y. Y va a ser una variable dependiente de x en este caso, porque va a depender del valor que se le dé por entrada a x. 4 y 3 serán constantes arbitrarias. ¿Por qué? Porque son valores que no necesariamente tendrían que ser siempre 4 o 3, puede ser 2, puede ser 1, en cada caso, etcétera, ¿no? Entonces, como resumen, tenemos lo que es una variable. Las variables pueden ser dependientes o independientes, y las constantes absolutas y arbitrarias. Continuamos. El tema siguiente es continuidad. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Podemos apreciar en el primer ejemplo, tenemos una línea recta dibujada en un solo trazo. En el segundo ejemplo, una línea curva dibujada en un solo trazo. Y tenemos en el tercer ejemplo una línea dibujada en un solo trazo también. Matemáticamente, una función es continua en el intervalo i a b. Es decir, que si nosotros tomamos el primer ejemplo como base, tenemos un intervalo, supongamos que comienza en menos 2 y acaba en más 2, vendría representando ese intervalo. Si es continua en cualquier punto C del intervalo i, la función f es continua en el punto C si el límite f de x cuando x tiende a c es igual a f de c.
Esto quiere decir que la función es continua en C si la imagen del punto C, es decir, f de C, coincide con el valor que se espera que tenga f de C. El valor que se espera es el límite. Lo hacemos gráficamente con el primer ejemplo. Tenemos la función y igual a x más 1. Entonces tendríamos su límite cuando f de x tiende a 2. Este sería igual a la función x más 1. Si lo resolvemos, tendríamos que dos más 1 es igual a 3. Vamos a llamar a este 2 C y este 3 sería nuestro límite. Al cual también llamamos f de C. Entonces, entendemos lo que nos indica el texto. La función es continua en C, en 2, si la imagen del punto C, es decir, f de C, es decir, 3, coincide con el valor que se espera que tenga f de C, es decir, el límite. Podemos decir entonces que esta función es continua. Ok, ya vimos variables y constantes, continuidad. Continuamos entonces con funciones. Una función real de variable real es una regla de correspondencia f entre dos variables reales x y y, tal que a cada valor de la primera corresponde, según esa regla, un único valor de la segunda. Al dominio de la variable independiente x se le llama el dominio de la función, y al dominio de la variable dependiente se le llama contradominio de la función. Ya más o menos vimos el tema de la relación que existe entre x y y, variables dependientes e independientes. Tenemos un conjunto x y un conjunto y. Entonces, según la regla de correspondencia, a cada valor de la primera, es decir, a cada valor de x, le va a corresponder un único valor de la segunda, es decir, de y. Y en esta se da la relación de dependencia de y sobre x. Es decir, que si tengo el valor de 1, a y le va a corresponder a. Si tengo el valor de 2, a y le va a corresponder b. Entonces tenemos que del lado de las x tenemos las variables independientes Ok, ya vimos variables y constantes, continuidad. Continuamos entonces con funciones. Una función real de variable real es una regla de correspondencia f entre dos variables reales x y y, tal que a cada valor de la primera corresponde, según esa regla, un único valor de la segunda.
Al dominio de la variable independiente x se le llama el dominio de la función y al dominio de la variable dependiente se le llama contradominio de la función. Ya más o menos vimos el tema de la relación que existe entre x y y, variables dependientes e independientes. Tenemos un conjunto x y un conjunto y. Entonces, según la regla de correspondencia, a cada valor de la primera, es decir, a cada valor de x, le va a corresponder un único valor de la segunda, es decir, de y. Por lo que tenemos que x es la variable independiente y es la variable dependiente. Lo podemos ver aquí en el ejemplo gráfico, cuando con la función y es igual a 2x. Si sustituimos x y le damos un valor de 2, vemos que 2 por 2 es igual a 4. Le corresponde un único valor y este es 4. Y es igual a 4. Cuando sustituimos el valor con número 6 en x, 6 por 2 es igual a 12 y le corresponde un solo valor a y ese es 12. En el eje de las abscisas vamos a observar que se encuentra el dominio, es decir, las x, y en el eje de las ordenadas el contradominio, que son las y. Siguiente tema serán límites. El límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L. Si y solo si para todo número real epsilon mayor que 0 existe un número real delta mayor que 0, tal que si la distancia entre x y x0 es menor que delta, entonces la distancia entre la imagen de x y L es menor que epsilon. Vamos a tratar de explicar de manera intuitiva lo que es el límite. El límite nos va a determinar los valores que toma y cuando x se aproxima a una constante. En este caso podemos verlo en este dibujo. Vamos a determinar que la constante sea 2. Entonces vamos a acercarnos nosotros cada vez más al 2 y puede ser que nunca lleguemos. Podemos acercarnos tanto y cada vez más tanto y nunca llegar a ese 2. Entonces podemos decir que en el límite nos podemos acercar cada vez más a este punto que nosotros fijemos sin tocar nunca este valor. Si lo vemos en esta gráfica, el límite de una función f de x tiende a el número real L. Nosotros tenemos nuestra constante que fijamos en x0. A x0 corresponde en y L, que es nuestro límite. Ahora, a nosotros no nos interesa el límite, nos interesan los valores cercanos porque se dice que es cuando x tiende a este valor. Entonces, si vemos en la gráfica, tenemos L menos epsilon y L más epsilon. Estas
son cotas de error, ya que cada vez que intentamos acercarnos a este punto, nos van a arrojar en Y otros puntos que dependen de X. Entonces, estas cotas de error pueden ser o más cercanas a L o más lejanas a L, pero siempre de forma simétrica. Tenemos L menos epsilon, este valor es mayor que 0, y L es mayor que 0 pero menor que L, y L más epsilon es un valor mayor que 0 y mayor que L. Cada una de ellas nos arroja en el eje de las abscisas un valor. En este caso sería X 0 menos delta, y del lado simétrico hacia el lado derecho X0 más delta. Entre más tratamos de acercarnos, nos van a dar más puntos en el eje de las Y cercanos al límite. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos el límite de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. Es decir, cuando x tiende a acercarse a 2. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Vamos a sustituir la x por el 2, 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Y esto nos da 0. Pero el 0 nos produce indeterminación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es revisar qué es lo que podemos hacer para poder evaluar este límite. Podemos iniciar factorizando, porque tenemos aquí binomios conjugados. Entonces si ponemos de esta forma la función, es lo mismo que x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Estas dos se pueden eliminar y solo nos queda x más 2. Y ahora sí podemos sustituir en esta otra función. Sustituimos 2 más 2 es igual a 4. Y podemos decir que nuestro límite es igual a 4 cuando x tiende a 2. Dentro de los límites también podemos hablar sobre límites infinitos. Hay dos casos que cabe destacar. Para cuando la función y es igual a f de x tiende al valor L para x en el infinito. Es decir, cuando x tiende al infinito. Y geométricamente se habla de que y es igual a L en una asíntota horizontal de la curva. Y en el segundo caso es la función y f de x la que toma el valor infinito en el punto x es igual a a. Geométricamente x es igual a a es una asíntota vertical de la curva. Para el primer caso vemos la gráfica, la asíntota horizontal, el límite f de x es igual a es igual a L cuando x tiende al infinito. Aquí tiende al infinito. Para el segundo caso,
el límite f de x es igual al infinito cuando x tiende a. Indicamos aquí x es igual a y entonces en la primera gráfica vemos que tiende al infinito en x y en la segunda gráfica tiende al infinito en y. Y nuestro último tema es las derivadas. La derivada de una función f de x con respecto a la variable x es la función f' de x cuyo valor para x es f' de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h se aproxima a 0. El dominio de la función derivada está formado por todos los puntos para los que la función f es derivable. Por lo que podemos decir que de forma intuitiva entendemos que una derivada es dada que una función f de x se encuentra una nueva función que devolverá la pendiente de la recta tangente para el punto correspondiente. Vamos a resolver algunos ejemplos a continuación para explicar más a detalle. Ok, pues vamos a comenzar con el primer ejemplo. Y es igual a seno de 3x cuadrada. Comenzamos. Derivada de y es igual a, sabemos que la derivada de seno de una función es igual al coseno de la función. Escribimos coseno de 3x cuadrada por la derivada de x, que es esta parte. Para no hacerlo tan largo, vamos a resolver aquí mismo la derivada de 3x cuadrado. Sabemos que la derivada, cuando lleva una constante, ok, vamos a escribir en esta parte la derivación de 3x cuadrada. Sabemos que tenemos x elevado a una potencia y para derivar multiplicamos el 2 por el 3 de la constante, nos arrojaría un 6, continúa x y la potencia se resta. Tenemos que la derivada de x es 6x, por lo que la derivada de y resulta ser 6x por coseno de 3x cuadrada. Vamos a hacer un último ejercicio con la función y es igual a coseno de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Vamos a comenzar con la derivada del coseno de la función
y este es igual a menos seno de la función por la derivada de uno menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Vamos a ir haciendo las derivaciones por partes para no enredarnos tanto. Entonces vamos a resolver primero esta derivada y de esta vamos a convertirla a potencia para poderla derivar y nos quedaría 1 menos x al cuadrado elevado a la a la 1 medio. ¿Ok? Su derivada es la siguiente, quedaría como 1 medio de 1 menos x al cuadrado y a la potencia de 1 medio le vamos a restar 1. Esto por la derivada de 1 menos x al cuadrado. Seguimos resolviendo esta. Vamos a simplificar esta parte y nos queda de la siguiente manera: 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio sobre 2 por la derivada de 1 menos x cuadrada, nos da como resultado menos 2x 2 menos 1 es igual a 1. Seguimos simplificando. Vamos a continuar simplificando, vamos a convertir este exponente negativo a positivo y nos quedaría como 1 en el numerador y en el denominador 2 por 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio por 2x. Este 2 se va con este 2. Seguimos simplificando. Este es menos. Tendríamos menos 1 sobre, sabemos que esto representa una raíz cuadrada y vamos a regresar a su manera original, raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Vamos a integrar ahora sí completamente la derivada con la primera parte, quedaría y derivada de una función como menos por el menos del seno de x, quedaría más, entonces aquí tenemos x, entonces vamos a menos seno de x raíz cuadrada 1 menos x al cuadrado por
la segunda parte, que es menos x sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si seguimos simplificando, este menos con menos da positivo, o sea, esta x, este se queda como 1 para hacer multiplicación, numerador por numerador, denominador por denominador, x seno de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esta sería la respuesta de nuestra derivada. Bueno, pues espero que haya sido comprensible este video y que sirva de apoyo para todo nuestro estudio. Que pasen un lindo día.